Buenas. Hoy continuamos con la segunda parte de los 2 episodios que estamos haciendo sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que le hicieron a Salvador Allende en Chile. Queremos agradecerle muchísimo a la gente de Patreon, PayPal, PayU, que nos apoya, que hace posible que este proyecto continúe y siga creciendo. Y queremos contarles que si nos quieren seguir apoyando, lo hagan a través de la página dianauribe.fm. Muchas gracias siempre. Entonces, aquí nos enfrentamos a un fenómeno de la historia que es la herida colectiva. Esto le sucedió individualmente a muchas personas, pero el colectivo de esto le sucedió a Chile y le sucedió a América Latina. Entonces, de aquí en adelante, y hablando con la embajadora, le dijimos, organizamos el exilio, y ella nos dice, no, el exilio no se organiza, el exilio no se escoge, el exilio simplemente pasa. La gente tiene que salir de ahí porque sencillamente su vida corre peligro. Y esto va a hacer que muchísimas personas vayan a salir de Chile y eso va a hacer que el mundo entero vaya a recibir a los chilenos. Colombia recibió a los chilenos. Colombia recibió una importante colonia de chilenos en el exilio. Y eran ríos y ríos que llegarían en el 76 de Argentina, que llegarían del Uruguay y que salían de Chile por todas partes. En Suecia hay una colonia muy importante de chilenos ya de varias generaciones. Esta conmemoración que están haciendo los chilenos hoy es global. Y es global porque el fenómeno fue global. El mundo entero recibió chilenos. Y todos estos chilenos tuvieron que organizar su vida en otra parte porque no podían vivir allá. Sabe que tiene que salir, porque tampoco es una decisión de uno salir. Yo creo que la mayoría de la gente le tiene que haber pasado como me pasó a mí. Pero ¿cómo tomaste la decisión de irte? No, es que no tomé la decisión de... Es como que iba por un tubo, ¿no? Como que llegó un momento en que esa era la única salida. Y yo creo que a mucha gente le pasó así. Sí, hay gente también que tuvo la oportunidad de decir, yo aquí puede que me tomen, me voy, tengo un pariente por aquí. Pero la mayoría de los que salimos exiliados que tuvimos que asilar, ¿no? Y bueno, yo estuve 2 meses en la Embajada de Italia, pero la gente estuvo mucho más, distintas embajadas. Y ya cuando uno sale al exilio, ya la solidaridad internacional se organiza así en todas partes, aquí mismo, y inmediatamente la gente se organizó para acogerlo, para ayudarle. Creo que aquí el gobierno, independientemente del sello político que tenía, también apoyó, y eso ocurrió en muchos países. Yo llegué a Cuba y Cuba nos dio también mucha protección a los exiliados, ¿no? Fue muy importante la solidaridad internacional porque primero logró visibilizar lo que estaba pasando, ¿no? Después dio ayuda concreta a toda la gente que llegó afuera y después empezó a ayudar la resistencia hacia adentro porque se juntaban recursos afuera para apoyar a la gente que entraba clandestinamente porque nadie quería pensar que esto iba a ser eterno. Había que tratar de organizar la resistencia. Rápidamente los partidos se fueron reconstituyendo afuera. Entonces, digamos, lo que pasa después del golpe de Estado es una represión enorme que va a ocurrir durante los siguientes 17 años. Paralelamente se va a instaurar un modelo económico que va a llegar a tener unas cifras muy exitosas en el mundo y que va a crear parte de la división que hoy tienen los chilenos sobre lo que sucedió en esa época. Pero el golpe de Estado y la represión tuvieron unas características que son absolutamente imborrables en la memoria colectiva
Y la idea de que un hombre como Salvador Allende quisiera construir un modelo político a partir de todos los instrumentos políticos, siguiendo las reglas del juego, y terminara de esa manera, bombardeado de esa forma, y la idea de que todos los opositores políticos de cualquier tendencia, de cualquier nivel de oposición, ya fuera frontal o indirecta, fuesen sistemáticamente asesinados, y que hoy haya un increíble número de víctimas y de desaparecidos, y que todavía esto resuene en la memoria, es una cosa que es muy importante recordar, porque aquí hay un nunca más. Estas cosas no pueden volver a pasar. Ya el mundo es otro. Cayó la Unión Soviética, la Guerra Fría no existe. Ya la idea de una polarización como la que vivimos quedó atrás con el siglo XX, con la caída del muro de Berlín, con la desaparición de las dos fuerzas que creían justificar todo este tipo de cosas. Pero aquí quedaron 40.000 víctimas. La cifra oficial es de 3.065 de muertos, y los desaparecidos entre el 73 y el 90 se habla de 1.469, y todavía de esos hay 307 cuerpos identificados. O sea, hay mucha gente todavía desaparecida, hay mucha gente que todavía 50 años después no se sabe dónde está. Y las víctimas están ahí y la gente está en el exilio. Y es a silenciar la memoria de lo que pasó, a lo que se le da mayor gravedad en la historia. O sea, en este momento, 50 años después, se habla de la memoria, porque cuando hay este tipo de horrores, tiende a silenciarse la memoria, tiende a olvidarse en las siguientes generaciones que esto ocurrió. Por eso la línea del presidente Boric es la memoria. Y por eso las palabras de la señora embajadora nos hablan de la memoria, pero también nos hablan de la democracia. Nos hablan de la democracia en el sentido en que no se puede oponer a un proyecto político de una manera tan brutal, porque fuera de la democracia no hay forma de discutir un modelo político. Hay que llegar a acuerdos, hay que hacer consensos, porque es la única manera en que la sociedad puede generar pactos que puedan entrar en forma en lo que Rousseau llamaba el contrato social. O sea, pongámonos de acuerdo para la foto, podemos ser completamente diferentes en nuestros puntos de vista, pero eso no nos tiene que llevar a la barbaridad de lo que se ha vivido acá. O sea, lo que pasó en Chile es un punto en la memoria de la especie, es un punto en la memoria de América Latina y del mundo, de algo que no debe repetirse jamás, y el costo que pagó Salvador Allende y el pueblo chileno por haber intentado una vía diferente. Eso partió en dos la historia del continente, porque la historia de América Latina es antes y después del golpe de Estado de Salvador Allende, porque de ahí en adelante todo se volvió extremo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco. Entonces las tendencias políticas se volvieron extremas, se habló de la agudización de las contradicciones, la idea de que se pudiera resolver algo a través de consensos quedó ahogada en sangre. Nos tomó muchísimo tiempo salir de todas estas dictaduras. En Argentina se hizo a través de la Guerra de las Malvinas, que derrumbó la dictadura. En Chile a través del plebiscito del no, que pactó una transición civil hacia el fin de la dictadura, pero que tenía todavía de todas maneras un papel fundamental del ejército en el poder,
en esta transición, porque Pinochet quedó como senador vitalicio, porque la constitución que ellos tuvieron fue la que habían hecho durante la dictadura y porque durante mucho tiempo pasar a una instancia civil en la práctica era de todas maneras todavía muy difícil. Y el periodo que se inició ahí fue un periodo muy difícil, porque la dictadura, si bien es cierto, pierde el plebiscito, pierde, pero por poco. Es decir, hay un 43% de personas que apoyan a la dictadura y eso no se puede perder de vista. Y además, el comandante, el dictador Augusto Pinochet se mantuvo hasta fines de los 90 como comandante en jefe del ejército. Es decir, que había un gobierno democrático, pero este gobierno democrático tenía una serie de amarres. Primero, la Constitución de 1980. Esa Constitución tenía enclaves autoritarios. Por ejemplo, que el presidente no podía ni nombrar ni pedirle la renuncia a los comandantes en jefe. Hubo elecciones, el dictador perdió las elecciones y gana el presidente Patricio Aylwin y empieza el periodo que se llamó de transición democrática. Una transición democrática que para que fuera tal tuvo primero que haber un pacto, ¿ya? Y dentro de ese pacto con las fuerzas democráticas estuvo mantener la Constitución del 80, que es la que tenemos hoy día, con reformas, porque en el año 2005 el presidente Lagos justamente hizo algunas de las reformas que terminan con los enclaves autoritarios más visibles, ¿no? Como por el ejemplo que el presidente recupera la capacidad de nombrar y de pedirles la renuncia a los comandantes en jefe. Se terminan los senadores designados. Los senadores designados eran senadores que no habían sido electos, sino que por derecho propio ocupaban un lugar en el Senado y que eran los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente del Poder Judicial, el de la Contraloría. Eran 9 en total, pero eran 9 que cambiaban la correlación de fuerza de los parlamentarios electos. Entonces eran muy pocas en el primer periodo, eran muy pocas las reformas que se podían hacer, porque no había quórum en el Parlamento. Era una institución, o sea, la gracia del dictador Pinochet es que él logra dejar una institucionalidad para que el sistema, tanto económico como político, se mantuviera. Y esa es la gracia de Guzmán, ¿no? Jaime Guzmán, que es el artífice de la Constitución de 1980. Es como para que por ningún lado se pueda cambiar la estructura política del país. Y la prueba de eso es que todavía estamos en eso. Busco el camino de la alegría para cantar esta melodía. No hay que estudiar la filosofía para darse cuenta que en estos días, en esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Hoy se discute entre compañeros, todos unidos con un criterio, que los problemas de cada obrero para el sindicato no sean misterio. Chilenos libres de explotación es la consigna de la nación. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Claro que sí, mijito. De lo alcanzado no hay que olvidarse, con las conquistas no descuidarse, que la alfombrilla reaccionaria es contagiosa, transmite rabia. Impediremos la enfermedad con la vacuna de la unidad. En esta tierra que tanto quiero, el pueblo tiene lugar primero. Toma las riendas de la amistad, cuida tu huerto y a vigilar, no te separes de los demás. Todos en uno para acercar. La canción protesta chilena, que fue tan importante y es tan vigorosa, representada por, ya para esa época se había suicidado Violeta Parra,
pero los hijos Ángela Isabel Parra y la figura icónica de Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, todos ellos van a ser el testimonio, los que sobrevivieron de lo que fue esto que pasó en Chile. Entonces, una de las canciones que se habla de Marta Ugarte fue una mujer que fue desaparecida, detenida y desaparecida. Se dieron los vuelos de la muerte que fueron ampliamente desarrollados en la Argentina, pero también se dieron en Chile y también se dieron en el Uruguay. Era asesinar o drogar a los opositores y lanzarlos desde los aviones al mar, y les ponían pesos en los pies, rieles en el caso de Chile, para que no salieran a flote. Marta Ugarte, el mar la devuelve con los pies atados a un riel y ella queda en la playa, y así es que se sabe que esto pasó. Porque aparte del genocidio después viene la negación. Empieza a pasar que los profesores en Chile no llegan a la cátedra porque lo desaparecieron, que los estudiantes no llegan a estudiar porque lo desaparecieron. Empieza a suceder un fenómeno tan aterrador que el mundo no puede creer lo que está pasando. La música que hay sobre esto, la canción de los desaparecidos de Rubén Blades, que se hizo precisamente por todo lo que pasaba. La música, lo que hoy es la música de Nano Stern, la música cumple un papel fundamental en todo este proceso. Primero porque todos los cantantes fueron perseguidos al extremo y llevados al exilio. Y es a través del exilio que Quilapayún y Inti Illimani van a cantar la historia de los chilenos, que Isabel y Ángel Parra van a cantar la historia de los chilenos, que los van a escribir de muchísimas maneras, que va a haber cientos de películas contando estas historias. Esta historia se difundió muchísimo a través del arte y a través del testimonio de los chilenos y a través de la memoria. Por eso, en este momento, el pueblo chileno, desde la memoria, reconstruye los hechos. Por eso se hizo el Museo de la Memoria, al que le dedicamos su respectivo programa cuando estábamos haciendo la historia de América Latina a través de los museos. Entonces, uno de los capítulos que recomendamos revisitar es el capítulo de cómo se creó el Museo de la Memoria en Chile y cuál es la función que cumple para dar cuenta de lo que pasó y que las futuras generaciones puedan ver allá la realidad de lo que vivieron y que empiecen a hacerse la posibilidad de que unos y otros reconozcan su historia en todo lo que pasó. O sea, la memoria de toda la gente desaparecida de Chile y todo el Cono Sur y de América Latina. La idea de que este tipo de enfoques de la historia no pueden ser validados en el futuro ni las futuras generaciones es parte de lo que es el sentimiento de conmemoración de los chilenos actualmente, y es lo que globalmente se está conmemorando, y es lo que en palabras de la embajadora significa su historia personal, que es la historia personal de muchísimos chilenos que tuvieron que vivir el exilio. Cuento que lo que me pasó a mí es que eso fue generalizado, ¿no? O sea, yo lo estoy poniendo como ejemplo porque es lo que yo viví, ¿no? Pero no soy nadie especial en términos de lo generalizada que fue la represión. Yo trato de no personalizar mucho porque soy parte de lo que le pasó al pueblo chileno, a muchas personas. El modelo económico chileno se va a ver mucho más rentable durante la democracia de lo que fue durante la dictadura, y durante la dictadura hubo muchísima corrupción. Entonces la idea de que la sangre justificaba las cifras es una idea aterradora, de que un costo de estos sea justificable de ninguna manera. Entonces, Chile se veía como el país más exitoso del continente, con las cifras de crecimiento más altas, con los índices económicos más exitosos, pero con una memoria de estas detrás. Ese modelo exitoso se logra en la democracia. Y la idea de que la dictadura llevara a un modelo económico exitosísimo en Chile por encima de todo lo que pasó sigue siendo una cosa muy complicada de entender en la historia. Un modelo económico exitoso desde el punto de vista del crecimiento económico, porque lo que ocurre en Chile es una verdadera revolución capitalista, ¿bien?
Nosotros veníamos con el modelo de sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo que hace el grupo que se llamó de los Chicago Boys, que son economistas que se mandan a estudiar a Chicago y que ellos vienen con las teorías de Friedman, ¿ya? Entonces lo que se ve es que hay que abrir la economía y se empiezan a sacar al mercado productos que tenían ventajas comparativas en los mercados internacionales. Nosotros éramos monoexportadores, como todos los países de América Latina, y exportábamos cobre. Entonces ahí lo que se dice, hay que abrir la economía a que entren productos de fuera. Eso implica, en los 80, una pérdida de todo lo que nosotros teníamos como industria. El modelo empieza a ser exitoso, porque Chile logra poner en el mercado internacional la fruta, la madera, el salmón, y empieza a tecnologizarse. Entonces, desde el punto de vista, la economía empieza a crecer, se termina la dictadura y llega la democracia, y es muy difícil para un gobierno que llega al poder de este modelo económico que está funcionando. Se cayó el muro de Berlín, por lo tanto ya cuál es el proyecto, cuál es la lucecita, cuál es el referente. Llega al poder una alianza encabezada más bien por la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los partidos de izquierda están prácticamente sin propuesta programática a largo plazo. O sea, por supuesto que la propuesta inmediata es terminar con la dictadura, pero no hay un proyecto de transformación, porque ya se cayó el muro de Berlín, ya sabemos que el socialismo no resultó, ¿ya? Hay ya toda una discusión, hay un movimiento de renovación socialista, ya se empieza a hablar del socialismo democrático, de recuperar el legado de Allende, de ir haciendo alianzas, pero el proyecto transformador ya no está en el tapete. Ya se sabía que no funcionaba mucho la economía socialista, que había que más bien mantener un tipo de capitalismo que fuera un poco más equitativo, pero tampoco hay un proyecto. No está el intelectual colectivo del que hablaba Gramsci, se perdió. Ya no había centros de estudio, como digo, no había recursos para hacer investigación. Los diarios que habían sido opositores a la dictadura no tenían recursos. Ya se empezó a acabar la solidaridad internacional. No había centros de estudio, la sociología pasó de moda, la sociedad empezó a cambiar. Entonces, ni medios de comunicación, ni radio, ni vocación de cambio. O sea, lo que hoy día estamos viviendo es el fruto de todo eso. Y es muy difícil ser crítico, porque ¿qué haces tú cuando llegas al poder y tenías un paradigma que fracasó? Ya no existe la Internacional Socialista, no tiene ninguna fuerza. Ya no existe la Internacional Democrática Cristiana, que también era importante. La democracia cristiana en todos los países de América Latina que fueron importantes, Venezuela, por ejemplo, la ODCA. Entonces, ¿qué ocurrió en el periodo de la Concertación? Trataron de que el modelo funcionara. Y por eso que la economía creció. La redistribución del ingreso muy poco. Creció la riqueza, se aumentó la desigualdad. Se focalizaron programas y efectivamente gente que era de extrema pobreza subió. Y también subieron las expectativas, porque para una persona que no ha tenido, de repente tiene esto, y después tiene lo otro y tiene lo otro, es muy importante conservarlo. Y después entonces ya no quieren perderlo, y tienen miedo a perderlo. Y la derecha trabaja mucho con el miedo. O sea, por una parte se amplió la clase media cuando se termina la extrema pobreza, y se termina también quedamos con niveles de pobreza 12%, que todavía es importante, pero para lo que hubo, porque el gobierno de Pinochet, contrariamente a lo que se piensa, dejó un país con una extrema pobreza y una pobreza amplia. Y eso no lo dicen. Entonces, en este ejercicio de memoria de lo que significa para América Latina lo que ocurrió, el mundo recuerda en estos días el golpe a Salvador Allende, lo que eso significó, las implicaciones tan profundas que tuvieron en el continente. Los chilenos del exilio nos cuentan
cómo tuvieron que vivir en otros países, incluido el nuestro, vidas que estaban destinadas a vivir en su Chile amado. Nos cuentan las personas que sobrevivieron, nos cuentan las personas que vivieron todas estas historias, nos cuenta la perspectiva del tiempo, del horror de lo que pasó, y nos cuentan como en este momento como un testimonio de la importancia de defender la democracia, porque aunque la democracia tenga todos los defectos del mundo, sigue siendo el mejor sistema que conocemos para podernos poner de acuerdo, porque en las dictaduras no puede haber acuerdos, cuando no se puede expresar una disidencia. Entonces, por eso es que los chilenos le hacen el énfasis a la memoria de todos los muertos, de todo lo que pasó, y a la democracia como principio fundamental de construcción de la posibilidad de hacer consensos en el mundo. Hoy día eso es muy importante recordarlo, porque la democracia ha sido amenazada de todas las formas en los últimos tiempos. Entonces, recordar a los chilenos y recordarlo desde su propia memoria, desde sus testimonios, desde sus palabras, desde sus discursos, desde sus conmemoraciones, porque son ellos los que nos están contando 50 años después cómo recuerdan la experiencia que ellos vivieron y que parten de la historia de nuestro continente. Yo creo que hay que releer a Allende, es decir, que hay que construir mayoría y que hay que ir pensando en los cambios graduales, porque una investigación que tampoco se ha hecho es que cuando se llega al poder por la vía armada, tú tienes que imponer, ¿no? Y es muy difícil construir democracia y democratizar las estructuras de poder cuando tú has llegado al poder por la vía armada. Pero por otra parte, en el mundo y en la sociedad en que estamos hoy día, por lo mismo que te decía, hay múltiples demandas y hay conciencia de la necesidad de luchar por estos múltiples temas que antes no aparecían en la agenda, que es muy difícil dar satisfacción a esas demandas si no hay un proceso realmente participativo. ¿Por qué digo releer a Allende? Porque por ese sentido que él tenía de que había que construir mayoría. Definitivamente creo que hay que construir mayoría, que eso implica negociar, consensuar, crear alianzas. Es decir, no se pueden imponer los cambios hay que construirlos. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche, que no hay vida sin muerte, de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria y conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Los que nos tocó de alguna manera este tiempo, nunca volvimos a ser los mismos después de este golpe. O sea, jamás pudimos olvidar que a nosotros nos tocó vivir esto y que nos tocó vivir una América Latina en condiciones de dictadura y que luego nos tocó a la democracia. Hay gente que generaciones enteras ahora nacieron en una América Latina democrática que con todos sus problemas no es comparable con lo que sucedió en esa época, porque el nivel de horror, de desapariciones y de violaciones a los derechos humanos que supusieron estos modelos de gobierno, que fueron las dictaduras, es algo que no tiene antecedente en nuestra historia. Y por eso es importante recordarlo. Y en este momento los chilenos del mundo entero están haciendo conmemoraciones en todas partes para recordar esto, para que no se vuelva a repetir, para que tengamos claro que no es admisible
que un modelo político se ahogue en sangre, para que tengamos claro que solamente a través de la memoria y de los consensos es que nosotros podemos realizar diferentes proyectos políticos, cualquiera que esos sean, pero que se puedan discutir, que se puedan votar, que respeten las instancias a través de los cuales la democracia se ha inventado para resolver diferencias en terrenos distintos a la violencia, al odio y a la represión. De eso se trataba un poco esto, de recordar a Salvador Allende, de retomar las voces de los chilenos, de recordar sus palabras, sus canciones, su memoria, de recordar a través de las palabras de la embajadora y a través de los discursos del presidente Boric, y de recordar que en el mundo entero se está conmemorando este 11 de septiembre, que nos llevó a uno de los episodios más dramáticos y aterradores de la historia de Chile, de América Latina y del mundo en el siglo XX. Entonces, desde los espacios de la memoria del pueblo chileno, de la memoria de América Latina, de la conmemoración de la vida de Salvador Allende, de los experimentos políticos e históricos de un continente en formación como nuestras cordilleras, y de todo lo que esto ha implicado en el corazón, en el alma, en la música, en todo lo que es la historia de América Latina, a partir de lo que sucedió ese 11 de septiembre en Chile, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.